que reúne, muy buenos días, compañeros, obras del Greco que proceden de 29 ciudades distintas, de 11 países. Privilegiados hoy los castellanomanchegos, podemos decir que somos. Pues sí, es de esos acontecimientos que verdaderamente se pueden calificar como históricos, porque reunir 76 obras maestras del Greco de los principales museos del mundo y colecciones privadas del mundo es una tarea verdaderamente importantísima y muy complicada de conseguir, porque ningún museo quiere desprenderse de sus obras maestras, ni siquiera por 3 meses. Estamos viendo además, Vicente, esta foto de familia, una foto además única que tenemos el privilegio de disfrutar con ustedes en directo en Castilla-La Mancha, en el corazón. Un acontecimiento único, ¿verdad? La presidenta Cospedal, sí, el ministro, ¿verdad?, de Educación, la reina, Vicente Tirado, el alcalde de Toledo, todas las autoridades. Y además internacional, porque si te has dado cuenta, Juli, hay un miembro de la Iglesia Ortodoxa recibiendo... Le hemos visto, porque no nos podemos olvidar que el Greco pues era toledano de adopción, pero era griego de nacimiento, lo cual aquí confluye un poco dos culturas. Y no olvidemos que la reina Doña Sofía, Su Majestad la reina Doña Sofía, pues es griega, con lo cual yo creo que el Greco le tiene que tirar un poco. Yo creo que hoy sí que se puede confundir, ¿verdad? Se puede confluir esas culturas que fluyen en Toledo, en cada una de sus calles y en cada uno de sus rincones, y que el pintor cretense puso de manifiesto en sus obras, José. Sí, bueno, yo también me gustaría decir que desde luego Grecia ha sido muy generosa con el préstamo de los 3 únicos iconos de la etapa bizantina que se conservan firmados por el Greco. Eso prácticamente Grecia nunca lo hace, Y entonces, bueno, se ha conseguido y la exposición va a mostrar un poco la evolución prodigiosa de un pintor que empieza pintando iconos a la manera bizantina y termina consiguiendo pintar de una manera genial y dominar todos los códigos artísticos de Occidente, ¿no? Ajenos por completo a su cultura. Estamos viendo además imágenes de ese traslado, ¿verdad? Durante todos estos días han ido llegando esas obras del Greco, decíamos, procedentes de 11 países, de 29 ciudades. Único este momento, Vicente. Yo creo que sí, pocas veces han traído tantas obras del Greco a España, no ocurrió ni siquiera en 1914. Vicente, nos vamos a Santa Cruz. Nos vamos a Santa Cruz, exactamente, allí nos está esperando Fran Blanco. Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, contentísimos celebrando este gran día. Pues muy contentos, porque mira, el escenario pues es Toledo, que es la ciudad donde vivió el Greco, donde se pintaron la mayoría de las 75 obras que hoy podemos contemplar. El continente, pues no puede ser mejor. El Museo de Santa Cruz es un edificio que tiene 500 años. No tiene nada que envidiar a ninguna pinacoteca del mundo, al Louvre, al Hermitage, en fin. Esto fue un hospital de beneficencia hace 500 años. Y el continente, el contenido, pues tenéis ahí buenos expertos que hablarán de las 75 obras. Un auténtico privilegio. Si alguien quisiera ver todas estas obras, dentro de un año tendría que recorrer, Julia, 80.000 kilómetros. Con lo cual, te haces una idea que venir aquí y verlas todas juntas, pues es una oportunidad única. Ha venido la reina, ha salido, lo habéis visto, a recibir la presidenta de las autoridades, el ministro de Cultura, el presidente. Y como curiosidad, no sé si lo habéis visto, estaba... Parece que tenemos problemas para escuchar a Fran. Estamos viendo... Fran, no te escuchamos muy bien, pero estamos viendo Vicente, José... Sí. Nos oyes ahora bien, ¿verdad? Sí, yo sé que perfectamente. ¿Me escucháis? Decíamos, Fran, que yo veo que está rodeado, ¿verdad? Parece que las calles de Toledo también se han vestido de Greco. Sí, los balcones, todos los aledaños están repletos de gente, un poco para curiosear las autoridades que venían hoy aquí. No solamente en Toledo, ahora en el Museo de Santa Cruz se pueden ver 75 obras, pero en todo Toledo, en todos los espacios Greco, son 125 obras. Como decíamos, 80.000 kilómetros tendría que recorrer cualquier ver todas estas obras juntas. Como curiosidad, decíamos, no sé si lo habéis visto en las imágenes, cuando ha llegado la reina, la parte de la comitiva que estaba esperando estaba el pope de la isla de Siros, Doroteos II, a ver si lo decimos bien, Policandriotis.
este obispo de la Iglesia Ortodoxa han cedido una tabla, la Dormición de la Virgen, también otra de las maravillas que se pueden contemplar estos días aquí en el Museo de Santa Cruz. Sí, porque Fran, no sé si sabes, que imagino que sí, porque estás muy bien informado, que creo que ha tenido que intervenir o que intervino directamente Su Majestad la Reina Doña Sofía para que este pope de Siros pues cediera esta dormición de la Virgen. Es que es dificilísimo que esta tabla saliera de la isla de Siros. La reina es griega, todo el mundo lo sabe. Ha estado charlando un ratito con el pope, con Doroteo II, de alguna manera agradeciéndole que pudiera estar también esta obra. Los expertos dicen que si no hubiera venido, pues hubiera faltado algo a esta exposición, pero no le falta de nada, no le falta de nada. Por el nivel de representación, Su Majestad la Reina, la presidenta María Dolores de Cospedal, el ministro de Cultura Wert, creo que la representación es muy grande, ¿no?, para esta inauguración. O sea, está convirtiendo a Toledo en la capital mundial de la cultura en estos momentos. Y algo que difícilmente se pueda volver a repetir hoy, desde luego, no exageramos, es Toledo. Y lo será durante un año y todos los castellano-manchegos vamos a poder disfrutarlo y lo vamos a tener muy cerquita. Así que imperdonable no venir hoy aquí. Y va a venir también la baronesa von Thyssen. Sabéis que ha cedido también 2 cuadros, al final no ha venido. La reina ha venido un poquito antes, por cierto, porque se tiene que ir un poquito también antes. Sabéis que anoche murió la madre de Jaime Marichalar, María Concepción Sáenz de Tejada. La reina ya estuvo visitándola el martes y quiere estar ahora dentro de un par de horas con la familia. Fran, suponemos que ahora estará haciendo ese recorrido, ¿verdad?, la reina acompañada por las autoridades dentro de ese museo, visitando y descubriendo una vez más esas obras del Greco que por primera vez están aquí en la ciudad de Toledo. Sí, la visita va a durar aproximadamente 1 hora, van a visitar diferentes cuadros, un poco al azar, donde quiera pararse la reina, la comitiva. No va a hablar nadie. Hoy el único que habla es el griego de Toledo, Doménicos Theotokopoulos, que desde luego si estuviera aquí y pudiera ver él sus 75 obras, él sería de los primeros sorprendidos. Así que van a hacer diferentes paradas. La última creo que es en el cuadro de la adoración y aproximadamente 1 hora, un acto breve, no habla nadie porque hoy quien habla son los cuadros del artista. Hoy el protagonista sin duda es el Greco. Estábamos viendo de nuevo esa llegada de la reina acompañada por la presidenta Cospedal, el ministro también de Cultura. Podemos decir que un acontecimiento único, lo queremos resaltar. Son 125 obras, Fran, ¿verdad? Además, que están divididas entre ese Museo de Santa Cruz y los distintos espacios Greco. Y lo mejor es que tenemos muchísimo. El plazo está abierto hasta junio para que todos los visitantes puedan acudir a visitar esa exposición. Sí, el precio además creo que está en torno a los 10 euros, aunque habrá descuentos para diferentes sectores. No cuesta nada, esto está regalado, Julia. La verdad es que sí, está regalado. Yo estoy pero Julia, aún queda un cuadro por llegar que viene de San Petersburgo, que es San Pedro y San Pablo, que llegará pues en los próximos días, ¿no? Y es el que completará ya pues la gran exposición. ¿Es así, José? Efectivamente, es la única obra que faltaba. Pero bueno, yo podemos decir que ya está casi todo completo, ¿verdad? Quizás si tuviéramos que elegir entre uno de los lugares, porque el visitante tenga poco tiempo para poder acudir a descubrir la obra del Greco, ¿con cuál os quedaríais vosotros? ¿Con cuál te quedarías tú, José? Hombre, yo creo que la oportunidad de una exposición que es algo temporal y que cuando termine las obras van a volver a sus respectivos museos, pues sin duda alguna es ir a ver la exposición del Museo de Santa Cruz, porque es de esos casos históricos, ¿no? El Museo de Santa Cruz, donde está nuestro compañero Fran. Fran, te vamos a dejar, luego volvemos contigo. Muchísimas gracias por contarnos y por ser nuestros ojos hoy en ese gran Museo de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Veíamos, ¿verdad?, esa llegada y seguimos también muy pendientes de lo que está ocurriendo dentro en el Museo de Santa Cruz. No sabemos cuáles serán los comentarios de la reina. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, ¿Dónde se parará más? En la exposición está lo que siempre se ha dicho que es la obra favorita del Greco, la obra favorita de la reina, que es la pintura que representa al Santiago Peregrino, que se conserva habitualmente en el Museo de Santa Cruz, procedente de la parroquia San Nicolás.
que es una pintura que es verdad que tiene mucho de icono bizantino, porque tiene un fondo dorado precisamente que toda la exposición, hay que recordarla, las paredes están pintadas con un... 12 y 15 minutos, continuamos en directo en Castilla-La Mancha, en el corazón. Hoy Castilla-La Mancha en el corazón y nuestra región huele a Greco. Castilla-La Mancha, decíamos, es Greco. Pues sí, efectivamente. Bueno, el Greco es el símbolo, desde luego, de la ciudad de Toledo, y va mucho más allá porque el Greco es una de las grandes figuras de la historia del arte a nivel internacional. O sea, que superan claramente lo de Castilla-La Mancha, ¿no? Ahí tenemos en imagen el tríptico de Módena, creo que es una de las joyas que también ha costado bastante traerlas, ¿no, José? El tríptico de Módena, efectivamente, se conserva en la Galería Estense de Módena, en Italia, y es una pintura que, al ser un tríptico, las pinturas sobre tabla, está pintado sobre tabla. Las tablas son siempre las obras que más problemas dan de conservación, y normalmente las pinturas sobre tabla los prestadores ponen muchísimas pegas, y una de ellas precisamente es este tríptico de Módena, que bueno, por el trabajo tan prodigioso que ha hecho la Fundación El Greco 2014, consiguiendo todos estos préstamos, el trabajo de varios años, pues bueno, se ha conseguido el préstamo de obras importantísimas para la carrera del pintor. Porque las tres obras que vienen de Grecia son de los tres iconos que están es la única obra que está aquí en Toledo protegida en una vitrina. Es también trabajo sobre tabla y por eso está tan protegido. Yo creo que ahí la reina se va a parar porque le va a causar especial emotividad. Date cuenta que hace una semana estaba en la conmemoración de la muerte de su padre, con lo cual debe tener muy cerca lo que es el sabor y la cultura griega, con lo cual yo creo que se va a emocionar especialmente viendo esos iconos. Pero mi pregunta era esa. Hay que tener en cuenta que para los griegos ortodoxos los iconos son objetos cultuales, son objetos de culto. Es decir, para que la gente lo entienda, es como si nosotros tuviéramos en la exposición a la Virgen de la Macarena, por ejemplo, la imagen. Es decir, es un objeto artístico, pero también es un objeto cultural que recibe culto. Y el icono de la dormición de la Virgen, por eso la iglesia de la dormición, que así es la vocación de esta iglesia de la isla griega de Siros, bueno, no quiere desprenderse porque es una imagen que recibe culto de los fieles de la Iglesia, y además es un icono que se utiliza en la liturgia de la Pascua, que va a celebrarse próximamente. Decimos que seguramente que tendrá esos momentos la reina, pero también está claro que la exposición para cualquier turista que decida pasarse por el Museo de Santa Cruz está estructurada, muy bien estructurada. ¿Cuál es esa estructura que se ha pensado para la exposición? Está instalada en la planta baja del crucero del Museo de Santa Cruz, y digamos que está dividida en 4 partes. Es un crucero, por lo tanto tiene 4 brazos. En el primer brazo lo que nos encontramos nada más entrar son como los grandes protagonistas de la biografía del Greco en Toledo, es decir, hay un autorretrato, el que se cree que es un autorretrato del propio Greco, ya anciano, es un retrato que se conserva en el Metropolitan de Nueva York. A mano izquierda, a mano derecha está un retrato de su hijo, su querido hijo, Jorge Manuel Theotokopoulos, y justo enfrente está el otro amor que tuvo Toledo, que fue la ciudad de Toledo, ¿no? Con el famoso cuadro de Vista y Plano de Toledo, procedente del Museo del Greco, que es la obra más importante que conserva el Museo del Greco. A continuación se pasa ya a la etapa veneciana y etapa romana del pintor, se ha conseguido las principales obras de estos periodos. Hace un siglo el Greco era tan desconocido que prácticamente se desconocía por completo todo de estos periodos, del periodo veneciano, romano y desde luego del periodo griego. No se conocía ninguno de los iconos que hoy sabemos que pinta el Greco. Y luego, esta sería como la primera parte, luego comienza ya la etapa española, y la etapa española está dividida en 3 partes. Hay el crucero de la izquierda, digamos, está dedicado a los santos de devoción, que sin duda alguna fue el producto más comercial que tuvo el Greco, porque el Greco no hay que olvidar que fue un auténtico empresario artístico. Tuvo muchísimos discípulos dentro de su taller que seriaban la producción que hacía, las obras que realizaba el maestro, que es algo que la gente no entiende. Cuando ve a lo mejor 50 cuadros representando el mismo tema, el San Pedro en lágrimas, el San Francisco con el hermano León,
pero de esas versiones el Greco solamente realiza una o dos versiones, el resto las realiza el taller. José, perdona que te interrumpa. Sí. De este taller que estás mencionando, hay dos estudiosos, Harold Wedley y Mount Adnar, que dicen que puede haber 300 o 800 obras del Greco repartidas por todo el mundo, pero a mí me parece una diferencia muy grande, son 500 obras. ¿Tú a quién te acercas más, al de 300 o al de 800? Pues yo diría que hay incluso menos de 300 menos obras, de 300. Sí, pintadas por el Greco, porque como estaba diciendo, el Greco es una fábrica, creó una fábrica. Él trae el modo de trabajar de los grandes pintores italianos y sobre todo venecianos, que eran Tiziano, era una industria pictórica haciendo cuadros. Rodeados de, por ejemplo, sabemos que el gran pintor Rafael llegó a tener 50 discípulos que le ayudaban. ¿Cuántos podía tener el Greco? No sabemos exactamente, pero vamos, 20... 20 seguro. 20 y estaba seguro. su hijo entre ellos. Su hijo sí que empieza como ayudante y termina siendo socio, digamos, de la empresa. Y entonces, claro, el Greco es que tuvo, aunque se le cerraron, digamos, las puertas de los dos principales comitentes de la España de la época, que fue Felipe II, que no le gustó el cuadro del el martirio de San Mauricio del Escorial, y ya no volvió a encargarle ninguna obra, y también, tras el encargo del expolio, la Catedral Primada también, digamos, no le volvió a encargar. Sin embargo, digamos que el Greco, como era un perfecto empresario, buscó nuevos mercados, y entonces... nuevos mercados que le llevaron a tener un éxito comercial extraordinario, sin precedentes en el arte español, a toda España, incluso, yo creo, porque conservamos en la documentación que hizo, llevó obras a Sevilla, y yo creo que en el fondo lo que el Greco estaba pensando era también exportar obras al otro gran mercado español, que eran las Américas, las Indias. Con lo cual, si dices que tú crees que hay menos de 300 obras del Greco y en este momento hay 125 cuadros del Greco en Toledo, estamos hablando de un número de obras impresionante. Que prácticamente hemos conseguido tener en Toledo, se puede decir que la práctica totalidad de la producción pictórica del Greco. Faltarían muy pocas obras salidas de la mano del Greco. Vamos a recordar también, además del Museo de Santa Cruz, esos espacios Greco, ¿verdad? Para que el visitante se vaya haciendo una idea de que quizás se tienen que venir ustedes todo el fin de semana a pasarlo aquí, ¿verdad?, a la ciudad imperial y recorrer cada uno de los espacios. Vamos a recordar dónde pueden ir los visitantes para poder disfrutar de la obra del Greco, además del Museo de Santa Cruz. Pues efectivamente la exposición del Museo de Santa Cruz se complementa con los espacios que tiene la ciudad, que sí se han conservado. Hemos tenido la suerte de que se han conservado in situ los grecos, los cuadros del Greco para esos espacios. Estamos viendo ahora precisamente la sacristía de la Catedral Primada, con el expolio y con el apostolado, que conserva también. Son cuadros que todos ellos en los últimos años han sido restaurados por Rafael Alonso del Museo del Prado, que sin duda alguna es la persona que mejor conoce al pintor, porque lleva restaurados más de 80 cuadros del Greco. Estaría, por lo tanto, la sacristía de la Catedral Primada. Luego tenemos, sin duda alguna, la joya de la producción del Greco, que es su obra maestra, el entierro del Señor de Orgaz, que se puede contemplar siempre en Toledo, en la parroquia de Santo Tomé. Para esta exposición, precisamente, aquí lo estamos viendo, el entierro. En esta ocasión también se ha digamos, perfeccionado la iluminación del cuadro, porque todos estos espacios Greco también se ha perfeccionado la iluminación, es decir, digamos, se ha completado la perfecta museografía. Necesaria, ¿verdad?, esa iluminación para contemplar... Para arropar mejor las obras. Perdona que os interrumpa, ahora que estamos viendo el entierro del Señor de Orgaz, la dormición de la Virgen que han traído al Museo de Santa Cruz, podía ser el esquema, como me decías antes, fuera de cámaras, de este gran cuadro hecho para la iglesia de Santo Tomé. Efectivamente, el Greco, a medida que va avanzando su carrera, si él al principio en su juventud, digamos, rechaza, como todo joven que quiere ser rebelde seguramente, ¿no?, rechaza ese pasado bizantino y esos códigos artísticos, a medida que está en Toledo y avanza en su madurez, el Greco lo que va a hacer es volver los ojos otra vez a su Grecia natal, a todos esos códigos artísticos bizantinos. Y efectivamente, esa división entre lo terrenal abajo, lo celestial arriba, la aparición del rompimiento de gloria en la parte de arriba, pues está evocando la división que presentan muchos de los iconos bizantinos, entre ellos esa dormición de la Virgen. Siguiendo con los espacios Greco, luego hay uno importantísimo por lo excepcional que resulta abrirlo al público, porque es un espacio de propiedad privada y no suele estarlo, es la capilla de San José, cuyo retablo principal
presenta 2 obras del Greco, un San José con el Niño y en el ático una coronación de la Virgen. Luego tenemos también la iglesia del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, que fueron con el retablo principal y los retablos laterales, que fueron, junto con el expolio de la catedral, los primeros encargos que tuvo el Greco en Toledo, gracias a la amistad que había logrado en Roma con Luis de Castilla. Luis de Castilla era hijo del deán de la catedral de Toledo, Diego de Castilla, y de ahí le vienen los encargos a Toledo, y a Luis de Castilla debemos el que el Greco terminara en Toledo, ya que él viene de manera accidental a Toledo. Él, como hombre ambicioso que era, su proyecto inicial de abandonar Roma era venirse a la corte, venirse a Madrid, donde se está construyendo el Escorial por Felipe II, y terminamos los espacios Greco en la ciudad con el Hospital Tavera, que también posee varios grecos, entre ellos una obra maestra como es la Sagrada Familia. Se han reunido todos en la sacristía de la capilla del Hospital Tavera e igualmente se ha cuidado mucho la iluminación de las obras. Y luego no tenemos que olvidar que, aunque no está en Toledo, cerca de Toledo, a 30 kilómetros, en Illescas, tenemos también otra de las obras importantísimas del Greco, que pinta entre 1603 y 1605, que son los cuadros para el Hospital de la Caridad de Illescas. Nos hemos olvidado del Museo del Greco, pero bueno, el Museo del Greco está abierto constantemente, con lo cual pueden disfrutar de todas las obras que hay en el museo. Efectivamente. Disfrutar. Así es, también ha sido importante, y yo creo que incluso pues muchísimos curiosos lo habrán podido ver ese traslado, ¿verdad? Muchísimas medidas de seguridad, incluso algunas... Y complicado, Juli, porque algunas de las obras, algunos de estos lienzos, pues no están en un estado de conservación perfecto y hay que cuidarlo pues como oro en paño. Imagino que... Bueno, la gente, por ejemplo, cuando vea la exposición se dará cuenta, los 3 iconos bizantinos, por ejemplo, están en un estado de conservación que no es el más adecuado. Ahí estamos viendo ese traslado, ¿verdad? Esas imágenes. Sí. Yo creo que cualquier mano que toque... Esto es la capilla de las reliquias de Illescas, que es donde se conservan precisamente esos tondos que en su día decoraron la capilla mayor del hospital. Hay que decir que hoy estas pinturas no se entienden bien porque el Greco las pensó para verse en alto, casi prácticamente tocando el techo. Incluso una de las pinturas se conservaba, la coronación de la Virgen estaba empotrada en el techo, que es algo que es un tipo de decoración muy veneciana. No tenemos que olvidar que el Greco se forma en Venecia. Y entonces, bueno, hoy la perspectiva, por ejemplo, de estas obras, de estos tondos de Illescas, no se entiende. Por eso en la exposición se ha hecho muy bien en ponerlos en alto. Que a lo mejor la gente no entiende muy bien ese aspecto, considera que las obras a lo mejor están un poco alejadas de la visión del espectador, pero es precisamente para que se entienda la perspectiva y el movimiento de las figuras. Es que, como bien decías antes, el Greco no solo era pintor, sino que era también escultor y arquitecto. Estudiaba la luz por donde entraba para crear Estudiaba todo en conjunto, o sea, una obra en su conjunto y en su ubicación. Por eso es tan importante ver siempre una obra en el lugar para el que la diseñó el pintor. Por ejemplo, en Illescas las obras están en el lugar, pero no están en el lugar exacto, ubicación para los que fue diseñado. Por ejemplo, eso se puede ver muy bien en Santo Domingo el Antiguo, que las obras sí que están ubicadas para el lugar y para el retablo que las diseñó el Greco. La pena de Santo Domingo el Antiguo es que, bueno, por las circunstancias históricas de este país y de las comunidades monásticas, etcétera, pues desde el siglo XIX las monjas tuvieron que vender parte de las pinturas que conservaban en su iglesia, y hoy es un conjunto que está mermado y que solamente se conservan 3 originales de los 10 que tuvo la iglesia. Podríamos estar, desde luego, hablando del Greco toda la mañana, ¿verdad que sí, Vicente? José, tengo que darte las gracias por habernos dado esta clase magistral. Estaríamos horas y horas escuchándote. La verdad, eres ese libro de arte abierto, experto en el Greco, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Gracias. Y desde aquí ya solo nos queda, ¿verdad?, también hacer, que quiero que hagas tú mismo, esa invitación a cualquier espectador de Castilla-La Mancha a que acuda a disfrutar del Greco, ¿verdad? Pues sí, yo quiero invitar desde aquí a todos los castellano-manchegos a que vengan a Toledo durante estos 3 meses que va a estar abierta la exposición, porque es un acontecimiento verdaderamente histórico y único poder reunir en Toledo tal cantidad de obras de arte y tal cantidad de obras de arte del Greco por metro cuadrado, que va a ser imposible. Habrá que esperar a otro centenario
Nosotros ya no creo que lo veamos. Muchísimas gracias, José. Ha sido un placer tenerte Gracias. en nuestro programa en Castilla-La Mancha en el Corazón. Nosotros